Bueno, ¿cómo andan? Este es un video, sí, este es un video que estoy armando porque ayer no tuvimos esta clase sobre los elementos, em, y la verdad es que era una clase medio limbo porque no es una clase que esté dentro de la formación ni de arcanos mayores ni de arcanos menores, pero es una clase que a mí me parece que puede servir un montón tanto para terminar de entender algunas cuestiones de arcanos mayores, como para adentrar más fácilmente, más cómodamente en arcanos menores. También creo que es una clase que puede servir un montón para entender mejor eh, la formación de astrología que acaba de arrancar. Es real que todo lo que tiene que ver con los elementos es algo que manejamos cotidianamente un montón, pero que tal vez a veces hay ciertos términos que no terminamos de eh, no quiero decir entender, internalizar, entonces que nos sirve un poco poder tener un pequeño video, un pequeño lugar a donde ir a buscar información ordenada y sistematizada. En ese sentido se me ocurrió hacer esto. em, que tiene la dificultad de que yo me voy a enredar un montón y tiene la otra dificultad de que les va a estar faltando el dinamismo de una clase con más personas, pero bueno, espero que por lo menos pueda servir de aporte. Tengo un pizarrón, estoy muy contenta. Lo voy a estar usando. Bueno, para empezar, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los elementos? Estamos hablando de estos, sí, formas que puede tomar la materia, cualidades de la materia y también cualidades, formas, sí, cualidades de la espiritualidad, cualidades espirituales. Entendiendo también que yo no quiero hacer una separación rígida entre materia y espíritu, entre las ideas científicas y las ideas espirituales. De hecho, vamos a ver que la definición de los cuatro elementos, primero presocrática y después platónica, es la misma que se va a usar tanto en magia y esoterismo como en ciencia y biología. Esta cuestión de los cuatro elementos son los que originan la vida, esta cuestión de, sí, esto, eh, cualidades de la materia, donde el fuego va a ser lo caliente, el aire va a ser lo frío, el agua va a ser lo húmedo y la tierra va a ser lo seco. Estas cualidades de la materia entonces que y su diálogo generando la vida, mismo el quinto elemento, ya lo vamos a ver, también tiene como la misma, el mismo origen. Es, entonces, en ese sentido, yo no quiero hacer esa diferenciación porque además no la comparto. No creo que haya diferencia entre el fuego que yo uso para cocinar y el fuego que yo uso para prenderle una vela a una divinidad. Eh, pero sí a veces está bueno buscar esas analogías y esas coincidencias, como explicitarlas. En ese sentido, bueno, ya me enredé, ya empezamos mal. Hablando de los cuatro elementos, vamos a entonces nombrar fuego, tierra, aire, agua. Eh, Acá ya hice el dibujito. Eh, Cuando hablamos del fuego, en astrología vamos a estar hablando de los signos Aries, Leo y Sagitario. Cuando hablamos en tarot vamos a estar hablando de los bastos, bastos o antorchas, pensemos también. Si pensamos en el fuego, pensamos en este elemento que no podemos tocar porque nos quemamos. Pensamos en el calor
Podemos pensar luminosamente, tendría que usar otra palabra, son todas analogías del sol. Pero bueno, podemos pensar en el sol eh, también como algo desde un lugar positivo cuando pensamos en el fuego, ¿no? Si pensamos en algo negativo, podemos pensar en un incendio. Si pensamos en algo positivo, podemos pensar en el sol, en el calor, eh, en cómo si yo quiero cocinar algo, eh, cuando pasa por el fuego se transforma, incluso se purifica, ¿no? Digo, yo para hervir agua, para limpiar agua que puede estar contaminada, la cocino, la hiervo. Para sacarle determinado bicho a la carne cruda, la cocino. Sí, hay algo del fuego como purificador, como sacador de impurezas. También hay algo del fuego como creador de algo nuevo, ¿sí? Esta pieza de cerámica yo la transformo cuando la cocino. Esta comida yo la transformo, esta cosa que yo mezclé, la pongo en el horno y se vuelve una torta. Todo eso tiene mucho que ver con cuando hablamos de la identidad fueguina. Eh, Quiero hablar también mitológicamente, esto en muchas mitologías. Yo voy a nombrar la griega, pero esto pasa en muchas mitologías. La cuestión de que Prometeo le robe el fuego a Zeus. El fuego es una cosa que tenían los dioses y Prometeo se lo roba a Zeus para dárselo a los humanos. Esto del robo del fuego como una cosa divina que nos llega a la humanidad a partir de un robo, también es algo que va a ser súper fueguino en el sentido de que la aventura, la acción consciente de ir hacia el desafío, son todas palabras absolutamente fueguinas, ¿sí? Eh, Recordemos que el trueno es fuego del cielo. ¿Por qué digo esto? Porque también hay algo de lo direccionado que también va a tener mucho que ver con el fuego. Y también, si se fijan, el fuego se simboliza así como un triangulito. Esto que sea hacia arriba como el aire tiene que ver con que es activo y que no tenga esta raya. ¡Ah, qué mal! Y que no tenga esta raya que tienen en el centro. Aire y tierra tiene que ver con que estos son rígidos y estos son fluidos. ¿Sí? El fuego es un elemento fluido y activo. Miren, el garrote que tiene esta cosa como fálica, viril, eh, igual que la espada, son elementos activos de ir hacia. Palabras absolutamente fueguinas. No me va a entrar. Pero las vamos a poner por acá. Acción. Eh, Vamos a poner acción. Y algo fueguino dentro de la idea de que nosotras como humanidad tenemos el elemento fuego analógicamente o esta cuestión de lo cálido en nuestra composición, en nuestra consistencia, el término que vamos a usar para definir que nosotras tenemos el fuego adentro va a ser espíritu. También podríamos usar la palabra pasión. Vieron que las personas fueguinas son personas apasionadas. Tanto a nivel más bien sensual como a nivel más bien enojón. Son todos términos muy fueguinos, ¿no? Eh, Otras palabras que nos hacen pensar en fuego, de nuevo, creatividad, esta cuestión de modificar, de crear algo nuevo, espíritu, pasión, acción, iras, enojos, sobre todo en su vibración más baja, ego. Yo quiero decir acá ego como cuestión incluso positiva, como yo como individua por separada del otro, yo qué es lo que yo tengo para aportar a la humanidad que me hace distinta de los demás, cuál es mi regalo a la humanidad a partir de mi diferencia, eh, yo cómo me construyo a mí misma para vincularme con la otredad. Eso tiene que ver con el ego, también con mi propósito álmico va a tener que ver el ego. ¿Por qué yo encarné en este cuerpo, con este nombre, con esta familia, en este plano? Eso tiene que ver con el ego.
como algo positivo. El egoísmo, el capricho, la altanería, también son digamos, formas de vibración baja de la energía fueguina. Eh, de nuevo, el fuego como este elemento que aparece desde algo divino y de algo que no se puede tocar, entonces está muy asociado con la divinidad, como con algo distinto de este plano. En ese sentido también fe es una palabra, fe, confianza, conexión con como creer en la conexión con la divinidad son términos absolutamente también fueguinos. Vieron que las personas, de nuevo también hay algo del ego, de la confianza en mí misma, de yo como reencarnación, como, sí, como reencarnación de la divinidad que vengo a cumplir mi propósito. Entusiasmo, ánimo, también son palabras muy fueguinas. Las personas fueguinas en general, bueno, ya estoy metiéndome en otro lado, pero bueno, sí, una personalidad fueguina es una personalidad que probablemente tiene más energía que el resto. Eh, También son personas magnéticas. De nuevo, pensemos en el fuego. El fuego como esta cosa que nos llama la atención, nos gusta, irradia luz. Todas esas son palabras muy fueguinas y que las personas fueguinas, optimistas, entusiastas, aventureras, competitivas, también desde un lugar de lo lúdico o desde lo egótico. Son también palabras muy fueguinas. La volatilidad, el aburrirse rápido, el cambiar... también son palabras muy feinas, más allá de que el fuego tiene que ver con el plexo solar, tiene que ver con la verdad y con la búsqueda de la verdad. De todas formas, hay algo de la volatilidad, del capricho, del aburrirse rápido, que también son energías muy fueguinas. Por eso, justamente, eh, nos va a aparecer después del fuego, siempre el fuego inicia, ¿no? El fuego es esta cuestión ariana, el signo que inicia, esta cuestión de que en el mazo de tarot, lo primero que nos aparece en el librito, o cómo está ordenado el mazo, el primero es el basto, esta antorcha. También la varita mágica. Es muy común en los tarot más antiguos que no sea un garrote, sino un palito. Porque justamente tiene algo como de la varita mágica que direcciona eso que yo eh, deseo, intenciono, busco, direcciono ese poder personal mío a partir de esta varita, como del dedo. Eh, Decía entonces, iniciamos con el fuego, que es esta cuestión primigenia, pero después vamos hacia siempre vamos a encontrarnos después como segunda energía que complementa perfecto el fuego porque además es la opuesta a la tierra. La tierra representada como un triángulo hacia abajo, también porque aire y fuego van a ir hacia arriba, hacia el afuera, tierra y agua van a ir hacia el adentro, hacia abajo, también algo como así como es más bien fálico el triángulo hacia arriba, va a ser como más uterino el triángulo hacia abajo. Y nos encontramos con la tierra que es, y además esto, como concreta esa información, baja esa información. Tiene rayita porque es rígida y es energía receptiva. El término del fuego es, entonces dijimos, calor, el término de la tierra va a ser seco. Yo no estoy demasiado amigada con este concepto, pero lo vamos a usar igual. La tierra representada en tarot por el pentáculo, la moneda, el dinero, el sustento, la cuestión física material, la concreción, la materialidad. Yo entonces voy a decir que tierra nos va a estar hablando de materia. E identitariamente nos va a estar hablando de nuestro cuerpo. También nos puede estar hablando de nuestro trabajo, de lo sensorial, de la sensación del cuerpo, ¿sí? Lo físico. Eh, Quiero decir, de nuevo, oros, pentáculos, el sustento, la materialidad.
el trabajo, el oficio, son palabras también que asociamos con la tierra, la concreción, la materialidad, también mitológicamente podemos pensar en Cronos, Saturno, regente de Capricornio, los signos que van a regir a la Tierra van a ser Tauro, Virgo, Capricornio, Saturno, dios de tiempo, espacio, límite, estructura, materialidad. Eh, la Tierra la vamos a asociar siempre con lo femenino, primero porque en nuestro lenguaje le decimos la Tierra, segundo porque la asociamos con Gaia, Gaia la diosa primigenia, Gaia, Pachamama, diosas primigenias que además tienen que ver con esta cuestión de Gaia es la primera que tiene un hijo que es Urano, el cielo, termina como se junta con Urano, es consorte de Urano y de ahí nacen todo el resto, primero los titanes, después los dioses. Gaia siempre parece, la tierra, Pachamama, siempre parece como un elemento que nos es mucho más fácil pensar que es un elemento vivo y también como una cuestión de la gestación, lo femenino, lo nutricio. Nutrición también va a ser una palabra muy terráquea. Eh, Pensemos entonces la estructura, las cuatro paredes de la casa son la tierra, eh, el campesino cosechando es la tierra, de hecho plantando es Tauro, regando es Virgo y cosechando es Capricornio. eh, Mismo nos es mucho más fácil pensar esto como los signos de la tierra, la cabra, la vaca, todo esto como de la cuestión nutricia y de la cuestión del alimento, del sustento, van a ser palabras muy tierra. También la pared con la que yo me choco cuando, ¿no? Todo eso también es muy tierra. El no palabras sino hechos son cosas como que dice un terráqueo. El por qué, para qué, a título de qué, en función de qué. Son todas cuestiones que son muy terráqueas. De hecho, términos que usamos mucho son bajar a tierra, cable a tierra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la concreción. Palabras muy terráqueas, cuerpo, materia, sentidos, trabajo, forma, estructura, ritual. Eh, Piscis nos va a estar axis opuestos complementarios dentro de astrología. Nos encontramos con Virgo Piscis, Virgo forma, Piscis contenido. Eh, Piscis es en general lo asociado con la religión, el alma, la espiritualidad. El ritual cotidiano para llegar a esa espiritualidad está asociado con su complementario Virgo. Lo útil, la utilidad, también nos va a estar hablando de la tierra, personalidades terráqueas, hedonistas, en el sentido de hedonismo, exaltación de los sentidos, búsqueda de lo que tiene que ver con los sentidos, lo que mi cuerpo toca, lo que puedo sentir en lo concreto, es muy terráqueo. Eh, Personas observadoras, porque de nuevo, yo no es lo que pienso, no es la fe que tengo, no es lo que siento, es lo que veo, lo siento con mis sentidos, percibo con mis sentidos, dice Tauro, sí, y Virgo y Capricornio porque dicen las tierras. Son laboriosas, así como hay algo del fuego y el aire, más de aburrirse o de iniciar pero después dejar, hay algo de la perseverancia muy taurina, terráquea, también hay algo de la terquedad terráquea. eh, sí, practicidad, pragmatismo, personas mundanas. Eh, Bien, el tercer elemento, aire, de nuevo activo, de nuevo rígido, eh, representado en tarot por espadas, hermosa me salió esa espada, en astrología por Géminis, Libra y Acuario. Em, si nos fijamos entonces, la representación va a ser la espada. ¿Por qué la espada? De nuevo, por una cuestión más bien activa, fálica, eh, y también, con diferencia del basto, con que la cuestión del metal, de este conductor
y la cuestión del arma de doble filo. Cuando hablamos de aire, hablamos de respirar, también hablamos del medio por el que hablamos, ¿no? El sonido sale de nuestra boca por el aire y es el canal comunicativo, el aire. También, de nuevo, yendo a la cuestión del metal, el cable también es el canal de la comunicación. La electricidad es también el canal de la comunicación. Eh, sí, eso quiero decir. Eh, Hermes, dios Mercurio, dios de comunicación, dios de la palabra, dios del comercio también. Eh, Al aire lo vamos a pensar justamente como mi mente y mi palabra. Acá. Y sí, también vamos a usar la palabra comunicación. A mí me parece, espero que se lea. Hasta ahí nomás. A mí me parece muy interesante que veamos que justamente en la rueda de los animales, que quiere decir zodíaco, vamos a tener a el carnero, vamos a tener al toro, y de repente en los signos de aire, Géminis son los gemelos, Libra es, ni siquiera un ser vivo, la balanza, Acuario es el aguador o incluso el ángel. Fíjense además también que hay algo como de la dualidad en el mismo símbolo, ¿no? El 2, los dos gemelitos, el acuario que son como las dos olitas de agua. Libra tiene algo de la balanza que como de un, también de nuevo como algo, de líneas paralelas. Me parece re interesante que el humano es el animal con raciocinio y que justamente el aire nos va a estar hablando del raciocinio. Em, y también nos va a estar hablando de la otredad. Eh, la cuestión de mirar en perspectiva es una cuestión absolutamente aérea, el diálogo, la dualidad, el ver distintos puntos, el poder abstraerme, el poder salirme de mí en la teoría para mirar al otro y para dialogar con el otro y llegar a acuerdos con el otro, son todas cuestiones aéreas. Eh, También por eso a veces la falta de concreción del vivir el mundo, de la persona colgada, ¿no? Es una persona muy aérea, el que está colgado de la palmera o está en las nubes, son todas expresiones muy de persona aérea, ¿no? Eh, sí, personas lógicas, mentales, sociables, elocuentes, con agudeza mental, joviales también. Eh, a veces en esto de estar todo el tiempo viendo puntos del otro es una personalidad indecisa, por ejemplo. Es una personalidad indecisa o cambiante que como que no se casa después con ninguna teoría, con ninguna... el terráqueo es más terco, es más, además es más del ritual y de no salirse de su lugar cómodo y del... no me está saliendo la palabra... no quiero decir dogma, voy a decir dogma, cuando me salga una palabra mejor la voy a usar, el terráqueo es más del dogma, más de lo que se hace así porque siempre se hizo así, de la tradición, esa era la palabra que estaba buscando. El terráqueo es más de la tradición. El fueguino es más de la pasión y la fe y, 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 sí, como más apasionado de lo que siente. El acuático es muy de yo, de esto, de lo que yo siento, de lo que mi cuerpo quiere, como de conectar un montón con la emocionalidad. El aéreo, al ser tan mental, muchas veces no termina de hacer contacto consigo mismo y con su cuerpo y se disocia, termina también muy aéreo. En ese sentido, a veces no puede terminar de decir qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo soy, qué es lo que a mí me interesa, ¿no? Como en la dualidad entre Aries y Libra, Aries es el yo soy, yo quiero, yo necesito, yo, y Libra va a ser el, bueno, y el otro, y lo otro, y el afuera,
en esa dualidad. O Géminis va a ser el que no se quiera perder nada. El que todas las opciones me parecen copadas. Porque es verdad, yo le puedo buscar la vuelta a todas las opciones, entonces me termino perdiendo en el otro y en lo otro y en el afuera. eh, y tendría que volver al adentro, para eso voy hacia el agua. Ahora vamos al agua. Eh, no, ahora vamos al agua, listo. Agua, elemento, de nuevo, receptivo y fluido, no tiene esta rigidez de estos otros dos. Representada en el tarot por las copas. eh, y en astrología, Cáncer, Escorpio, Piscis. Fíjense qué interesante el agua. Vamos a ver varias cosas que son recontra analógicas del agua. La primera, ¿no? La cuestión de la emocionalidad, el llanto, eh, la sangre, la leche materna, todos los fluidos del cuerpo son el agua. Podemos pensar entonces acá en emoción. Ay, no, este es negro. Emociones. Podemos pensar también en los fluidos, como dentro del cuerpo humano. Y también vamos a pensar en el alma. La copa justamente contiene líquido, pero además de contener líquido, el líquido va a tomar la forma de la copa. Donde yo ponga agua, esa agua va a tomar la forma de ese continente. Otra cosa re interesante de los líquidos, del agua, vamos a pensar sobre todo en el agua, es que yo diluyo cosas en el agua, ¿no? El agua tiende a diluir y tiende a unificarse con lo otro. Tiende a formar una cosa nueva de fusión con el otro. Otra cosa que hace el agua es imitar o buscar la temperatura del medio en el que está. Y otra cosa que hace el agua, que vamos a usar también como analogía de lo que tiene que ver con el elemento agua, es espejar. Es el primer espejo, ¿no? Yo me miro en el río y veo mi cara. Pregúntenle a Narciso. Eh, Todo esto va a estar relacionado con el elemento agua. El, También, ¿no? Pensemos en lo nublado, o cuando miramos abajo del agua, toda esta cuestión de lo que tiene que ver más con lo sensorial que con lo que ven mis ojos, como si yo viese en otro plano, o como si esto estuviese como a veces no claro, también tiene que ver con el agua. Palabras acuáticas: alma, emociones, disolución, llanto, unidad, confusión, fluidez, profundidad, eh, fantasía, ¿no? También algo como si yo me ahogo, también es algo muy acuático, ¿no? Eh, Así como el agua es mucho más nutricia y es mucho más. La transparencia es algo muy acuático. Yo quiero decir esto. La transparencia es algo muy acuático. Incluso una transparencia muy de. Yo no tengo que explicar. Está a simple vista. Es lo que hay. Como tan claro que es transparente, entonces termina siendo eso, no poniéndose en palabras diferentes cosas. La sinestesia también es muy acuática, porque la gente acuática también tiene esta cuestión de a veces la falta de palabra, porque yo no importa lo que yo pienso, importa lo que yo siento, y lo que yo siento capaz no tiene palabras. Esperanza también es una palabra muy acuática, fantasía, el mundo de los sueños está asociado con el agua. La ensoñación, entonces también, quería decir otra cosa y ya me olvidé. La vulnerabilidad.
La vulnerabilidad para el agua es una fortaleza. Así como el ego para el fuego es una fortaleza, el límite para la tierra es una fortaleza, el salirme del yo para el aire es una fortaleza, la vulnerabilidad para el agua es una fortaleza. Tienen, fíjense, el escorpión y el cangrejo, tienen un exoesqueleto. Hay algo de no voy a abrirle este mundo interno a todo el mundo. Porque justamente si atraviesa la coraza, es mi mundo interno transparentemente. Y la vulnerabilidad que tiene para enseñarnos las personalidades acuáticas tiene que ver justamente con que eh, la emoción, la empatía, palabra absolutamente acuática por todo lo que estamos diciendo, la sensibilidad, no, esto son fortalezas. Ser una persona sensible, ser una persona que se conmueve, ser una persona que se conduele, es una fortaleza. Hay algo del estandarte de la vulnerabilidad. También pueden ser personas muy poetas porque hay algo de la conexión con el alma y de explicar entonces con sinestesias y con analogías y de formas embellecedoras, porque además vieron que la narrativa habla de lo que veo, la poesía habla de, está centrada en el yo y en lo que yo siento. Entonces las personas acuáticas son muy poetas. Y también a veces pueden ser fantasiosas. Eh, bueno, hasta ahí. Por último, y acá quiero ser clara con esto. Vamos a encontrar que en tarot y en astrología, sobre todo en tarot, vamos a encontrar la existencia de un quinto elemento. Incluso vamos a encontrar la estrella de 5 puntas, donde vamos a hacerlo al revés. Donde tenemos fuego, tierra, agua y aire. Ah, bueno. Y el quinto elemento. Ah, esto quiero hacer primero. El loco, siempre veníamos charlando que en su bagallito tiene los 4 elementos. Tiene lo mínimo indispensable, la valija lo menos pesada posible, pero con cosas realmente fundamentales como los 4 elementos. Nosotras, de nuevo, en nuestra consistencia física, en nuestra carta natal, en nuestra identidad, tenemos los 4 elementos. Nos manejamos con los 4 elementos. El diálogo entre estos 4 elementos es lo que nos mantiene vivas y el balance en nuestros 4 elementos va a ser lo que nos ayude en nuestro camino álmico. Entonces el loco tiene estos 4 elementos medio en crudo, vamos a decir, sobre todo si está iniciando el viaje y no si lo terminó. El mago justamente suelta esos elementos, los pone arriba de la mesa. Oros, tierra, copas, agua, espadas, aire, varas, fuego. Él toma los 4 elementos, los pone arriba de la mesa, los mira, los analiza. Otros capaz tengan un elemento más preponderante, no los voy a nombrar. Acá, como veíamos astrológicamente, Tauro, Leo, Acuario y esta águila representa una vibración alta de Escorpio. Entonces, tierra, fuego, aire, agua. Está hermosa, mírenla. La templanza. Primero, aire, incluso es un ser alado. Más allá del aire en el que sucede, hay un ser alado. Fuego, agua, tierra. Están los 4 elementos y mismo este cuadrado que envuelve este triángulo dentro de su vestimenta también nos va a estar hablando de los 4 elementos. Yo no lo había puesto, lo voy a poner el 4. Esto se pueden fijar en los tarot de Marsella. A ver si ahora lo saco el mío.
es muy común que en el tarot de Marsella esto no aparezca como el símbolo 4 los números romanos, sino que aparezca como cuatro palitos. ¿Por qué aparece como cuatro palitos y no como el IB? Justamente porque quiere nombrar el diálogo, la no jerarquía y la importancia de los cuatro elementos y porque también numerológicamente el 4 nos habla de los cuatro elementos. Ah, mira que me olvidaba. De nuevo, Tauro, Leo, Acuario, Escorpio. Bien, dicho todo esto, ya directamente los arcanos menores vieron que son como las cartas del chinchón. Son efectivamente los cuatro elementos. Cada palo nos va a estar hablando de uno de esos elementos y eso, ya lo vamos a ver, nos va a graficar un montón. Eh, ya nos va a estar hablando de la base de esa carta. Si es un 2 de espadas o un 2 de bastos, ya vamos a saber que la diferencia va a radicar justamente en que uno va a tener la energía aérea y el otro va a tener la energía fueguina. Dicho todo esto, y quiero ser clara con esto que voy a contar ahora. Justamente veníamos viendo que filosóficamente nos encontramos con los cuatro elementos, que estos cuatro elementos después son los mismos platónicos que después toma San Agustín y a San Agustín lo toman los Rosacruces son los que de donde sale el tarot de Rider White. Esa misma concepción platónica que se va transformando y que es una cosmovisión no solo filosófica, sino también poética y religiosa, quiero decir, como a partir de que no hacíamos esa no se hacía esa diferenciación en la antigua Grecia. ¿Por qué me estoy enredando tanto con lo que voy a decir? Porque también son esos filósofos griegos, es desde la mitología griega que aparece el concepto de éter. Y el éter es esta sustancia sutil que ordena la existencia y que además que es viva y dinámica y que es un puente entre lo material y lo divino, entre lo humano y lo divino. Aristóteles va a hablar un montón de esto, de nuevo, entonces después se lo va a tomar para la alquimia, se va a hablar de la unión de opuestos, los Rosacruces van a hablar de el puente entre lo denso y lo sutil. Y justamente el éter va a tener esta cuestión de armonizar este diálogo entre los elementos. Los elementos son experiencias terrestres, el éter es este puente. ¿Por qué? Porque en la divinidad no hay seco, ni frío, ni cálido, ni fluido, ni húmedo. Hay luz, divinidad. En ese sentido, este éter va a ser ese puente hacia. ¿Por qué traigo esto? Porque nosotras en los libros de tarot que leamos vamos a estar viendo todo el tiempo la cuestión del éter. Vamos a estar viendo todo el tiempo que hay un quinto elemento, una quinta esencia, dirían los alquimistas, y este quinto elemento, esta quinta esencia es el éter. Nosotras en esta formación no hablamos de éter, sí hablamos de cuerpos etéreos, sí hablamos de sí, campos etéricos, pero en realidad hablamos de la akasha. Akasha es una palabra bastante anterior a éter, se las suele usar como análogas, no son exactamente análogas, eh, es una palabra anterior, es una idea anterior que viene del sánscrito y que justamente tiene que ver con esta sustancia primaria, pero para mí es re interesante porque el éter nos va a hablar mucho más de un puente, de un canal, eh, y el akasha de un campo etérico que impregna la existencia toda. Entonces, al éter hay que ir. El éter es una búsqueda. El akasha está entre nosotros, una experiencia nuestra y nos habla mucho más de la divinidad como cosa viva y cotidiana. Eh,
Y de esta cuestión, pero los dos van a hablar, sí, no, en la calle, como de esta cuestión de que sostiene a los cuatro elementos y vincula al ser humano con fuerzas superiores. Pero ya no hay tanto como de tierra, cielo, éter como camino, sino como algo mucho más vivo, dinámico y complejo. En ese sentido, usen el término que más cómodo les sea. eh, Nosotras, cuando vemos que habla, que hay un término que es éter, en un manual, en un lo que sea, que busquemos por fuera de eh, la Academia Holística, nos vamos a encontrar con lo vamos a estar queriendo modificar por Akasha. Porque para nosotras es mucho más compleja, completa, dinámica, holística la terminología de hablar de la Akasha y no del éter. Y esa va a ser la diferencia. ¿Por qué en el librito de tarot que yo tengo de mi mazo dice éter y las profes dicen Akasha? Bueno, tiene que ver con esto. Bueno, se me hizo re largo, lo siento mucho, espero que se haya entendido, espero que puedan tener un montón de consultas, no, no, espero que aclare cosas, pero que consulten todo lo que haga falta eh, y que sirva también para complementar otras cosas y que se pasen ahora la semana buscando si las personas de su entorno son más terráqueas o más fueguinas. Em, y si tienen muchas ganas, esto es tarea para la gente de Astro, que busquen en su carta natal cuál es su energía más potente, si es aérea, terráquea, fueguina o acuática, porque no necesariamente que yo tenga Sol en Sagitario me hace que mi carta natal sea más bien fueguina, incluso no necesariamente que yo tenga Sol en Sagitario, pero Luna en Virgo y ascendente en Capricornio me hace una persona más terráquea. Tendría que ver toda la carta entera. Eh, También fíjense dónde se sienten más cómodas o más representadas con lo que estuvimos contando. Che, qué largo este video. Bueno, nos vemos pronto.